es, bueno, el tema del buen vivir, ¿no? Acá lo primero que sí tenemos que señalar es que el buen vivir, mucha gente se pregunta qué es el buen vivir. Pues uno puede reflexionar mucho a través de la filosofía, como acabamos de ver, pero en términos políticos el buen vivir es un pacto de convivencia, ¿no? En este caso, en el caso ecuatoriano, le hemos llamado al pacto de convivencia buen vivir. Por lo tanto, es una perspectiva completamente diferente a los tipos de sociedades que queremos edificar, que antes venían principalmente de los tanques de pensamiento, hacia la producción de lo que una inteligencia colectiva se propone en un matrimonio social, ¿no? Y eso me resulta súper importante porque muchas veces se discute, si no entendemos qué es el buen vivir, cómo vamos a hacer políticas públicas para concretarlo. Bueno, en el caso del Ecuador, cuando a mí me preguntan qué es el buen vivir, yo digo es la Constitución de la República del 2008, ¿no? Ese es el pacto de convivencia, ese es el buen vivir y esa es la hoja de ruta que está marcada por la sociedad ecuatoriana y que por lo tanto nosotros tenemos que avanzar en esa dirección. Ese buen vivir en términos políticos ha sido denominado el socialismo del buen vivir, o yo más desde una perspectiva un poco más filosófica política lo he llamado biosocialismo republicano. Y aquí habría que discutir una cuestión, quizás ya en el debate más político y también teórico, si es que es biosocialismo o ecosocialismo. Yo personalmente lo nombro biosocialismo porque quiero poner el centro de la discusión en la vida, ¿no? Eso no significa que no se analice los ecosistemas, y quizás por mi animadversión a la economía como disciplina, a pesar de que soy economista. En ese sentido, lo que voy a intentar plantear es que la disputa que nosotros tenemos, y quizás concretarlo a través de temas más empíricos y luego a través de las acciones concretas que estamos haciendo desde este gobierno, o sea, un marco conceptual para también analizar las acciones concretas y los retos que tenemos, es la disputa del sentido de valor, ¿no? ¿Qué valoramos como sociedad? Y aquí hay un supuesto que creo que va a guiar la línea discursiva de lo que voy a hacer, es que si no cambiamos los valores, difícilmente vamos a poder construir una sociedad del summa causae o una sociedad del buen vivir. Y si es que no cambiamos también las unidades de valor con que se mide esa sociedad, tampoco vamos a poder construir esa sociedad del buen vivir. Y en ese sentido, el valor máximo que voy a intentar defender, y justamente por eso la parte bio del socialismo, es que la vida es la riqueza de los pueblos, ¿no? La vida en general, y después voy a intentar en un segundo paso adjetivizar esa vida, no cualquier tipo de vida, sino una vida buena, la que realmente lleva a ser la riqueza de los pueblos. Y parto de en este caso, después porque intento también ponerlo esto en términos empíricos, a través de metodologías concretas que disputen el sentido metodológico, académico y por lo tanto de política pública, al final de cuentas, de intervención social. Porque claramente como se interviene, como se diagnostica, se interviene. Y si es que nosotros tenemos las mismas herramientas de evaluación, difícilmente vamos a llegar a propuestas alternativas, si es que estamos utilizando el mismo marco teórico y las mismas herramientas para evaluar, en este caso, a la sociedad. Y claramente, a mi modo de ver, mientras tengamos nosotros comunidad de análisis y mientras nosotros sigamos evaluando a la sociedad a través del dinero, difícilmente vamos a poder nosotros hacer políticas públicas alternativas en este proyecto político llamado socialismo. Por eso me arriesgo a construir inclusive metodologías que voy a defender que tienen también una orientación política. En este marco, justamente lo que parto yo es de una cuestión bastante simple, inclusive obvia y de sentido común, para plantear toda la propuesta teórica y metodológica. Y la premisa que parto es que a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Y en ese marco, como voy a intentar demostrar, lo que está en juego justamente es la construcción de dos modelos de civilización, ¿no? Primero, a mi modo de ver, esto que se habla mucho sobre la crisis del capitalismo, yo siempre señalo, creo que el capitalismo no está en crisis, sino está en su mayor éxtasis, porque justamente el mayor termómetro de este éxtasis es por decirlo así,
la concentración de la riqueza. Pues, por lo tanto, estamos viviendo una de las cúspides de concentración de riqueza, por lo tanto, no podemos decir que está en crisis del capitalismo. Lo que sí podemos decir, creo yo, que por ese orgasmo del capitalismo, justamente la civilización es la que está en crisis, ¿no? Entonces, eso también un poco para reflexionar. Quizás aquí partamos de dos perspectivas, y aquí voy a retomar el lado más de la filosofía política y más desde el punto de vista de la economía, que es un poco más lo que manejo. Y es el sentido filosófico de la filosofía política con respecto a la buena vida, o a cómo se mide la buena vida, el bienestar, el desarrollo. Y aquí tenemos dos perspectivas que se disputan principalmente desde la economía, que al final de cuentas es una disciplina hegemónica en las ciencias sociales de este momento. Y tenemos la perspectiva bentamiana, de Jeremy Bentham, que defiende la felicidad ligada al hedonismo, y tenemos la perspectiva aristotélica, que defiende más la eudomanía, que se puede ser traducida como la vida buena o buen vivir. Y en estas dos perspectivas tenemos dos aristas. En el hedonismo existe la perspectiva en la economía del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo, justamente la utilidad que se expresa a través del ingreso, del consumo, del PIB, y por lo tanto la variable que tiene que ser, llevar el parangón, que tiene que ser el que tenemos que medir, es el PIB per cápita o el crecimiento del ingreso del consumo. Tenemos lo que se denomina el bienestar subjetivo, que trata de medir subjetivamente la felicidad, cuán satisfecho se encuentra la sociedad con la vida. Tenemos el bienestar psicológico, que trata de medir aquí principalmente Kahneman, es el premio Nobel que ha abanderado este bienestar psicológico, que tiene que ver más con el tema hedonista de evitar el dolor y más bien procurar el placer. Y tenemos por el otro lado del debate de la perspectiva aristotélica, la perspectiva seniana y de Martha Nussbaum, que es el de las capacidades humanas y del florecimiento humano. La diferencia entre estas dos perspectivas es que la benthamiana señala que para vivir bien hay que ser feliz, en tanto que la aristotélica es que solo quien vive bien puede ser feliz, ¿no? Y aquí me referiré a un tema que a mi modo de ver es fundamental con respecto a la producción de qué tipo de bienes necesitamos procurar, y ahí creo que existe mucha coincidencia en algunos puntos con lo que acaba de mencionar Jorge de la perspectiva epicuriana. Y uno de los puntos vitales que señala aquí Aristóteles es que tenemos que procurar la producción de bienes relacionales, ¿no? Y quizás aquí permítanme decir un tema fundamental de la limitada, sesgada perspectiva de la disciplina económica. Generalmente la perspectiva económica lo único que ha visto es el lado de la producción y del consumo. Si es que nosotros vemos, y esto le trasladamos a temas del tiempo, en Ecuador, y esto ya con datos de encuestas, un ecuatoriano promedio que trabaja, no estoy tomando en cuenta a los desempleados, trabaja 8 horas promedio y 2 horas consumo. Entonces, por lo tanto, por decirlo menos, la disciplina económica se ha olvidado de la mitad de la vida de las personas. Por lo tanto, por decirlo menos, estamos hablando de una disciplina completamente sesgada. Por eso es necesario tener una perspectiva mucho más holística, y a esta disciplina yo lo he nombrado, lo he dicho que es menciono la socioecología política del buen vivir o del tiempo. ¿Qué son estos bienes relacionales a los que me refiero? Primero, son bienes no únicamente vistos como cosas físicas, más bien todo lo contrario, es como la antítesis de males, ¿no? Pero estos bienes relacionales son bienes que solo pueden poseer en un acuerdo con el otro. Son bienes que tienen componentes afectivos y comunicativos. Son bienes que no tienen un precio de mercado, sino que son valorados porque responden a una necesidad subjetiva de interacción. Son bienes que son co-consumidos y coproducidos al mismo tiempo, y que solo pueden ser disfrutados en la medida que involucren potencialmente una reciprocidad. Y son bienes, al final de cuentas, que en la propia relación implica la perspectiva de bien. Y en este marco sigo mucho a Aristóteles y adiciono algunos puntos importantes, principalmente
de la economía ecológica y también del marxismo con respecto a cuáles son los componentes de la buena vida. Y voy a mencionar estos componentes porque son los que a su vez después me permiten construir el indicador que voy a mencionar y también el análisis que realmente lo que intenta también visualizar es que si es que tú utilizas otras unidades de análisis te salen otros diagnósticos de la realidad, ¿no? Y por lo tanto se implica otro tipo potencial de intervención sobre esa realidad. El primer punto de componentes de la buena vida es la vida contemplativa, ¿no? El ocio liberador, que lo llama Aristóteles, que es el tema del arte, la música, el pensamiento, el filosofar, etc. El segundo punto del componente de la buena vida es la construcción de la filia, la construcción del amar y la construcción del ser amado. Y aquí quizás un componente desde esta perspectiva que vale recuperar tiene que ver con la perspectiva socialista, en el sentido del concepto de igualdad. Igualdad como la base de la verdadera amistad y la realización de la filia justamente como condición de la conciencia que tenemos que compartir espacios comunes. Por lo tanto, también la importancia, por ejemplo, en términos de política pública, la recuperación de espacios de encuentro común, por ejemplo, en la ciudad, y por eso, por ejemplo, los procesos de privatización de la esfera pública van en contra de la buena vida. El tercer componente de la vida buena desde una perspectiva, de la perspectiva que estoy señalando, es la participación en la vida pública, civil y política. Y aquí una vez más el tema de la importancia desde una perspectiva socialista del concepto de la igualdad. En sociedades altamente desiguales no puede florecer el mutuo reconocimiento, por lo tanto no puede prosperar una democracia de calidad, una democracia genuina, y por lo tanto tampoco puede prosperar necesariamente una amistad. Y en este sentido también la parte republicana de ese socialismo que señalaba, del biosocialismo republicano, es señalar justamente que al ser un componente muy importante de la vida buena, la participación en la vida pública, civil y política, se defiende que el mejor régimen político es justamente la democracia, donde los ciudadanos, al ser más iguales, tienen muchas más cosas en común y por lo tanto la amistad fraterna puede prosperar, por lo tanto el amor puede prosperar. Entonces, este componente es un componente fundamental. Aquí se recupera mucho el sentido de la gregariedad y se rompe con el sentido de los Robinson Crusoeanos, que tienen la perspectiva más utilitaria en términos generales. Estos tres componentes son los componentes principales que Aristóteles trabaja cuando habla de la eudamonía o del buen vivir. Aquí existen dos componentes adicionales que creo yo son fundamentales en el componente del buen vivir. El primero tiene que ver con la no escisión entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida, que es una perspectiva muy marxista, que esto implica justamente la no escisión entre el ser humano y la existencia humana. Claramente aquí una de las utopías que muchas veces se señala dentro de los debates de izquierda es reducir las horas del tiempo, ¿no?, de trabajo. Y quizás esta perspectiva, a mi modo de ver, es una perspectiva desilusionante, en el sentido de que la máxima sería justamente cuando se esfuma esa línea divisoria entre el trabajo y la reproducción de la vida, porque prácticamente el trabajo no pasa a ser un estorbo, sino pasa a ser una parte de la realización del propio ser humano. Pude hacer las preguntas en este caso de la encuesta y lamentablemente lo que sale para el caso del Ecuador es que apenas el 3% de la población económicamente activa realmente se da una fusión entre el trabajo y en este caso la reproducción de la vida. Es decir, la mayoría de personas del Ecuador no necesariamente se sienten satisfechos con su trabajo y, como vamos a ver más adelante, inclusive causa una reacción negativa con respecto a la satisfacción con la vida. Entonces, buscar realmente la realización en el propio trabajo, creo yo que es uno de los puntos fundamentales de una propuesta de izquierda y una propuesta también de la construcción del buen vivir. El otro punto fundamental es el tema de la reconstrucción de la perspectiva de lo relacional, no únicamente en el sentido
de la relación entre hombres, sino del hombre con un otro, que en este caso también es vida, que es la naturaleza como parte de la reproducción de su propia vida. Y aquí también otra perspectiva que generalmente se habla desde izquierda como la supremacía del trabajo frente al capital. En el libro justamente yo planteo que está bien el trabajo como supremacía frente al capital, pero existe una supremacía anterior frente al trabajo que es justamente la vida, ¿no? Como el centro del debate. Y aquí hay una condición sine qua non para poder hablar de la buena vida, ¿no? Que es la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y eso es fundamental porque nosotros tenemos que pensar desde también países como los suramericanos o los africanos, en los cuales tenemos todavía un alto porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, a veces políticas de reducción o de reducción de la demanda, llamémoslo así, o no de auspicio del consumo, también pueden ser políticas bastante peligrosas cuando ya tenemos población que realmente está en el límite de las necesidades. Entonces, partiendo del hecho de la condición de haber satisfecho las necesidades básicas, lo que nosotros tenemos que auspiciar es la construcción, en este sentido, de bienes relacionales. Y aquí se da una cuestión en el marco de la filosofía política, una de las paradojas más fundamentales a nivel aristotélico, que es la paradoja de la vida civil. La vida buena es al mismo tiempo constitutivamente civil y por ello es frágil, es decir, dependemos de un otro. Nosotros, Aristóteles justamente señala que la eudomanía, la máxima es la contemplación, que es la autosuficiencia y la autarquía, pero depende esta autarquía justamente de la relación con un otro, ¿no? La vida contemplativa depende en este sentido también, como se señalaba, de la filia. ¿Y qué es lo que hizo la teoría filosófica y también la economía? Y por eso, a mi modo de ver, la mayor invención de la modernidad es justamente el mercado, para eliminar esta fragilidad del debate de la vida civil, porque al crear el mercado, más allá de cualquier otra invención, justamente el mercado, señala la mirada más neoclásica, nos emancipa a nosotros de la dependencia de los otros, ¿no? Nosotros somos la suma agregada de preferencias y no necesitamos del otro para poder construir la sociedad. Y así se construye, como ustedes conocen, por ejemplo, los marcos conceptuales que luego terminan reproduciéndose a través de las cuentas nacionales o pasan a ser medidas en términos ya cuantitativos, por ejemplo, de la pobreza de ingresos o de la pobreza de consumo, que a su vez son las medidas que te sirven para hacer intervención de política pública, ¿no? Entonces, estas repercusiones que son supuestamente del marco de la teoría tienen completamente repercusión en las acciones sociales y políticas que se tienen con respecto a la política pública. Vale la pena señalar que justamente aquí estamos frente a dos tipos de perspectivas de sociedad. A Gary Becker le dieron el premio Nobel justamente por incorporar el tema del tiempo en el análisis de la economía, con su famoso concepto de el full income, ¿no? El full income es justamente, introduce al ingreso el costo de oportunidad del tiempo no productivo, ¿no? Es decir, todo el tiempo que no estamos trabajando tiene un valor, pero tiene un valor económico que tiene que ser trasladado a una unidad de análisis monetaria. Entonces, mide monetariamente el tiempo dedicado justamente a las actividades no productivas o no mercantiles. Y justamente la máxima de esto es, una vez más, el ingreso o el consumo. En este caso, la perspectiva, que simplemente para hacer el símil con el full income podríamos llamarle full life o buena vida o summa causae, trata de enfocarse en cómo la ciudadanía socialmente distribuye el tiempo e individualmente distribuye el tiempo, y utiliza justamente como unidad de análisis al tiempo para ver qué tipo de sociedad se está construyendo. Y aquí quizás dos ejemplos para que se vean. Mientras en una perspectiva, en una reunión entre dos amigos que se sientan a tomar un café, lo que se contabilizaría es el precio del café, justamente en otra perspectiva lo que se contabilizaría es la producción de bienes relacionales a través de la amistad y del tiempo que se está compartiendo con otra persona. Son dos temas completamente diferentes. O, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos recientemente que un banquero gana
$80.000 mensuales y el salario mínimo vital es $350. Desde una perspectiva, nosotros podríamos decir que existe una diferencia de desigualdad de 228 veces, ¿no? En cambio, si es que le pasamos, por ejemplo, a alguna perspectiva del tiempo, podríamos decir que el equivalente a un mes de vida de un banquero es el equivalente a 20 años de vida de un trabajador, ¿no? Entonces la perspectiva cambia completamente de dimensión cuando nosotros utilizamos la unidad de análisis del tiempo. Quisiera aquí presentar rápidamente algunos indicadores de algunas cuestiones que salen que resultan interesantes con respecto al tema del tiempo. El primer punto es el tema de que se utiliza la misma aparataje analítico de la economía, y en vez de sacar lo que se denomina la curva de Lorenz, que muestra los niveles de concentración de algún ítem del consumo, del ingreso, de alimentos, de lo que sea, acá hice una curva de Lorenz del tiempo relacional en el Ecuador. Y lo que nosotros vemos en ese sentido justamente es, no sé si es que me pueden ayudar por favor con esto. Lo que nosotros vemos es que en el Ecuador el 20% más rico, desde una perspectiva del tiempo relacional, se lleva el 43% del tiempo bien vivido, ¿no? En cambio que el 20% más pobre se lleva apenas casi el 5%. Es decir, existe una altísima concentración del tiempo, por lo tanto existe una altísima concentración de la vida. Acá otro tema que también es importante, y aquí vale la pena señalar por qué también esta perspectiva implica un cambio en el modelo de acumulación, en la forma de producción y en la forma de organización. Si es que nosotros vemos acá, estamos midiendo en el eje de la horizontal la productividad laboral, el ingreso laboral sobre la hora, y estamos midiendo en el eje vertical el tiempo relacional. Cuando hablo de tiempo relacional me refiero al tiempo bien vivido. Y aquí lo que nosotros vemos es que justamente las personas que tienen un perfil de tener nivel de posgrado, que ser empleados con seguridad social, ser patronos, ser universitarios, son los que tienen mayor tiempo relacional, es decir, tiempo para la buena vida. En cambio, que los analfabetos, los indígenas, las personas que son peones o jornaleros, son los que tienen menos tiempo relacional. Y esto lleva también a otro punto fundamental. ¿Podemos dar la siguiente, por favor? La siguiente muestra, en cambio, el trabajo no remunerado versus la productividad laboral, ¿no? Y lo que vemos es algo que es obvio, ¿no? Si es que los que se encuentran mejor ubicados socialmente son los que tienen mayor tiempo relacional, los que tienen menos tiempo relacional tienen, dado sus carencias materiales, que destinar más tiempo a las actividades no remunerativas para la reproducción de la vida. Y lo que tenemos acá justamente la productividad laboral versus el tema del trabajo no remunerado en términos de tiempo, que aquellas personas que tienen más baja productividad laboral son aquellas personas que más tienen tiempo que dedicar a compensar el salario con trabajo no remunerado, ¿no? Vamos adelante, por favor. Acá simplemente una medida de los diferentes, acá está medido en horas del tiempo, y acá las necesidades básicas insatisfechas. Claramente, por ejemplo, una persona que no tiene ningún problema, o sea, que ha satisfecho todas sus necesidades básicas, tiene 10 horas más de tiempo relacional que una persona que tiene 4 necesidades básicas insatisfechas. Acordémonos que la pobreza por necesidades básicas satisfechas se mide de acuerdo a una multiplicidad de criterios, en este caso a 4 criterios. Entonces, si partimos del hecho de que el tiempo es limitado y no es retornable, y se puede evidenciar que la expropiación del tiempo está vinculado al funcionamiento de la propia sociedad, concretamente a la precariedad del mercado laboral, a la discriminación y a las condiciones de vida material, ¿no? Entonces, hablar del tiempo también implica hablar de las relaciones sociales, económicas y productivas imperantes dentro de la sociedad. Acá simplemente un gráfico para que se vea cómo salen dos perspectivas diferentes cuando nosotros analizamos a la sociedad de acuerdo al ingreso o de acuerdo al tiempo. Acá medimos por deciles en la una de ingresos y en la otra medimos por deciles de tiempo relacional. Es decir, dividimos a la población en la una de acuerdo a 10 grupos
de acuerdo al ingreso y en la otra a 10 grupos de acuerdo al tiempo. Y claramente cuando nosotros medimos de acuerdo al ingreso, nosotros vemos que las personas que tienen más ingreso, porque trabajan casi 46 horas, ¿no? Y las que tienen menos ingreso trabajan alrededor de 35 horas. En cambio, si es que medimos nosotros por la perspectiva del tiempo relacional, nosotros vemos que aquellos que se estarían ubicando o que realmente tendrían una buena vida, trabajan alrededor de 39 horas en promedio, que es el tiempo por ley, pero que esta persona que está dentro del decil más rico desde el punto de vista del tiempo, también logra satisfacer sus recursos, materiales con el ingreso que tiene, pero no necesita tanto ingreso como aquella persona que se encuentra dentro del decil más rico de acuerdo al ingreso, ¿no? Acá quizás una perspectiva, las personas que pertenecen al decil más rico, según ingreso trabajan 6 horas más, duermen 7 horas menos y tienen 37 horas menos de tiempo relacional a la semana frente a aquellas personas que se encuentran en el decil más alto según el tiempo bien vivido. Es decir, estamos hablando de otro perfil de sociedad y de otro perfil de personas, que es lo que tenemos que buscar. En el mundo capitalista la máxima justamente sería la opulencia, llamémoslo así, ser millonario, ¿no? Acá, dentro de esta otra perspectiva, tendríamos otros valores. Acá se construyó, en función de las 5 variables que mencioné anteriormente, se construyó un índice que se llama el índice de vida saludable y bien vivida, que lo que trata de medir es justamente qué tiempo de la esperanza de vida que tienen los ecuatorianos lo viven bien vivida y saludablemente, ¿no? Y en este caso sale para el caso del Ecuador 11 años, y si es que nosotros hacemos un análisis a nivel de las provincias, nosotros vemos que casi no por coincidentemente, llamémoslo así, la Amazonía como la Sierra Central son las provincias que tienen menos años de este índice bien vivido y vivido saludablemente, ¿no? Acá otro tema que también es importante, que si es que nosotros hacemos y vemos los territorios, porque esto también lo que busca hacer análisis comparativo de cómo utilizar un indicador en el marco de territorios, en el marco del espacio, nosotros podemos ver que el índice de vida saludable y bien vivida, mientras más alto es, menos concentración del tiempo relacional, es decir, existe más espacio de encuentro común, ¿no? dentro de la sociedad, ¿no? Medido una vez más en función del tiempo, ¿no? Porque también es necesario ver los niveles de concentración una vez más del tiempo. Esto es un tema que también me interesa simplemente desde una perspectiva macroeconómica, y refiero a esto porque esto implica, y esta quizás es un reto para la academia, construir algunos de estos tipos de análisis que permitan disputar el sentido de la sociedad que se están construyendo, ¿no? Acá lo que hice es un ejercicio econométrico, ¿no? En donde vi las horas de trabajo semanal a lo largo desde 1987 hasta el 2009, que es los datos que tenía, para tratar de medir el impacto de la liberalización económica con respecto a la producción de bienes relacionales, ¿no? Entonces, como generalmente se mide, por ejemplo, y casi todos los periódicos y todos los periodistas están viendo cuánto es el crecimiento del PIB de este año, nosotros también deberíamos estar viendo cuánto es el crecimiento del tiempo relacional de este año. Y lo que nosotros vemos acá claramente es en el análisis que se hizo una vez más con econometría, justamente donde están marcadas las líneas verticales, que es el auge de la liberalización económica en el Ecuador, se da los picos del tiempo de trabajo, es decir, llevó a un proceso, la flexibilización laboral llevó a realmente compensar los salarios que se redujeron con otro tipo de tiempo dedicado al trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Y del análisis econométrico que se hace es no únicamente la liberalización económica produjo mayor desempleo, mayor desigualdad y también pobreza, sino también lo que hizo es perdió Ecuador en el periodo de la liberalización 116 millones de horas en la producción y consumo de bienes relacionales como efecto de la liberalización económica. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que pensar marcos conceptuales que permitan disputar el sentido mismo de las herramientas que han sido usualmente utilizadas para poder hacer otro tipo de política pública. Ahora hemos planteado y estamos pensando potencialmente con el Banco Central, por ejemplo, hacer cuentas nacionales en función
del tiempo o de la biomasa o de la energía. Y aquí es lo que les decía, bueno, felicidad y tiempo relacional, sale la hipótesis aristotélica, que es a mayor tiempo relacional, mayor felicidad, pero quizás si es que ustedes le ven el signo negativo de las horas de trabajo, sale el signo negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Justamente que en promedio, en Ecuador, el trabajo no necesariamente produce felicidad. Lo que está señalando es que justamente tenemos un trabajo más alienado antes que un trabajo liberalizador. Bueno, esto es otro tema. Entonces, acá uno de los puntos fundamentales que quisiera señalar es la necesidad de la construcción de unidades de análisis diferentes que permitan disputar ese sentido, ¿no? Y frente a eso, y quizás para señalar aquí, y ya también parte de la propuesta, o sea, parte de la disputa política, es esta propuesta que nosotros no podemos cambiar o construir otro tipo de sociedad si es que nosotros no disputamos el patrón de acumulación y redistribución dentro de la sociedad ecuatoriana. Y por eso justamente lo que se ha planteado en este momento es pasar de esta perspectiva, por eso lo pongo, del neoliberalismo, de los paraísos fiscales a los paraísos del conocimiento abierto, en donde la creatividad es la principal herramienta de la generación de riqueza, que además, dicho sea de paso, es un bien ilimitado y que justamente no el producto, sino lo que realmente en el proceso también tiene una perspectiva completamente ambiental, podríamos decirlo así. Y justamente lo que nosotros buscamos hacer en este marco es que la acción colectiva en la generación de conocimiento, señalamos, puede ser al menos de igual que eficiente que la acción privada. Y además, en términos políticos, creemos que Ecuador, al ser un país de economía de industrialización tardía, no puede darse el lujo de tener una ciencia cerrada. O sea, sí o sí tiene que ser una ciencia abierta. Y esto tiene unas repercusiones en nivel de política pública, a nivel normativo, enormes, que quisiera mencionar en un momento. Entonces, la búsqueda, y aquí vale la pena señalar, quizás en el marco de la reforma del sistema de educación superior que estamos haciendo, no es la reforma de la universidad en sí mismo, sino más se parece a la construcción de redes neuronales, justamente una cuestión de redes de conocimiento social a nivel de todo el Ecuador, en que la universidad deja de ser la unidad de análisis de la reforma, de esta tercera ola de reformas del campo de educación superior, para constituirse sí en nodos, pero que articulen con los otros actores sociales a nivel de red, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a empresas, me refiero a actores sociales, me refiero en este caso a la de economía social y solidaria, etc. Entonces, el rol que juega la universidad es un rol muy importante dentro de esa transformación, pero con una cuestión fundamental de la necesidad de que tiene que ser una universidad, unas redes de conocimiento que generen conocimiento, no únicamente que importen conocimiento. Y para esto es fundamental justamente tener soberanía informática y tecnológica, y quizás aquí es muy importante señalar este gráfico donde se muestra lo poco soberanos en términos tecnológicos y de información que somos. Y ya ven ustedes lo que acaba de pasar esta semana con lo que se está haciendo en Estados Unidos y Obama con respecto a la privacidad que supuestamente tenemos nosotros como países frente al manejo de la información de las TICs, de las redes sociales, del internet o de los teléfonos. Entonces, claramente nosotros tenemos que buscar esa soberanía informática y esa soberanía tecnológica, y tampoco negarnos algo que es inevitable, ¿no? Aquí tenemos que discutir políticamente, pero por ejemplo yo he oído perspectivas en las cuales se señala que nosotros tenemos que descartar las tecnologías, ¿no? Cuando en el mundo realmente existen tecnologías, sino lo que tenemos que hacer, y justamente hablaba con un amigo hackivista, es cómo utilizamos, por ejemplo, las redes sociales para buscar revoluciones sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo también se da un uso de esas tecnologías para realmente producir emancipación social, tiene que ser desde una perspectiva completamente real y viable políticamente. Y aquí no me voy a detener, pero la propuesta, y esto un poco saldrá más adelante, frente a la perspectiva I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, lo que se propone es IR más ES más IS, que es investigación responsable más emprendizaje social y solidario más innovación social. Y aquí el tema de la innovación social, vale la pena señalar, es muy importante. No únicamente se refiere a una innovación tecnológica, sino a ideas que te produzcan transformaciones
sociales importantes y radicales. A mi modo de ver, una de las innovaciones sociales más importantes dentro a nivel mundial, podría decir, a nivel planetario, es el ITT, ¿no? Justamente porque personalmente creo que una de las limitaciones, uno de los frenos al capitalismo es ponerle límite a lo biofísico, ¿no? No es casualidad que no se aprueben, en este caso, los acuerdos con respecto al tema del cambio climático. Yo personalmente creo que no es el Ecuador, creo que el mundo no está apto para una innovación social como es la del ITT, ¿no? Realmente, porque justamente lo que estás disputando es el poder del capitalismo al realmente intentar poner un límite biofísico a esa acumulación, a ese capitalismo, ¿no? Entonces, es muy complicado porque lo que estás disputando son poderes, ¿no? Y esto quizás me circunscribe a la parte final de mi charla, que tiene que ver no en términos propositivos, sino cuáles son los resguardos que tenemos que construir para no caer en una ciencia capitalista, ¿no? Es decir, en un capitalismo cognitivo, ¿no? Y aquí quisiera plantear algunas cosas de lo que tenemos que hacer y estamos haciendo dentro de este gobierno desde una perspectiva ya concreta en las políticas públicas que están encaminadas en esa dirección. Pero obviamente, una vez más, nosotros tenemos que colocarnos en el espacio de ser un país pequeño, de 14 millones de habitantes, hiperabierto, con el 80% de su economía abierta, todavía dependiente de los recursos no naturales, ¿no? Y en ese marco, justamente, en el marco de este capitalismo global, ¿cuál es el papel que podemos jugar y cuál es la disputa y los retos que tenemos frente a la construcción de esta sociedad del conocimiento? Primero, un tema fundamental, que no puede haber un capitalismo no cognitivo si es que no existe un Estado escindido de los poderes económicos, ¿no? Es imposible que se dé realmente otro tipo de sociedad del conocimiento. Y aquí vale la pena señalar, siguiendo justamente a Righi, que se puede añadir tantos capitalistas al mercado, pero a menos que el Estado se subordine a sus intereses de clase, la economía de mercado sigue siendo no capitalista. Y lo que nosotros hemos hecho, quizás aquí de una manera fundamental, y bueno, ahí está justamente un artículo que escribí acá también, donde hablo sobre cuáles son todas esas acciones que se han hecho para buscar una separación de los poderes económicos del Estado, ¿no? Dentro de este gobierno es fundamental en estos años, y a mi modo de ver es quizás uno de los mayores logros. No depende la política pública del famoso telefonazo. El segundo punto que tiene que ver es para la conclusión de un capitalismo no cognitivo, es que la salud, la nutrición y la educación de calidad son derechos y bienes comunes de la sociedad en términos generales. El capitalismo cognitivo busca bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas y de las facultades creadoras para hacer rentable el bien conocimiento. Y justamente para restaurar la tasa decreciente de ganancia, lo que busca es privatizar tanto la salud como la educación. Es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, parte de, si es que queremos realmente construir un capitalismo no cognitivo, nosotros tenemos que garantizar que aquello que permite la reproducción de la fuerza productiva y de las facultades creadoras no tengan que ser privatizadas. El tercer punto tiene que ver con que el patrimonio natural y cultural, la biodiversidad y el patrimonio cultural, es propiedad de la sociedad, y en este caso, si es que es lo más eficiente que se ha manejado por el Estado, es una propiedad del Estado, visto el Estado como los intereses de toda la colectividad. Y esto es fundamental, ¿no? Si es que nosotros vemos que el centro de la perspectiva del biosocialismo es la vida, por ejemplo, nosotros no podemos privatizar para nada esa biodiversidad, y por lo tanto eso implica las repercusiones normativas que tienen al respecto de que ver el patrimonio natural o el patrimonio cultural como propiedad de la sociedad implica tomar postura frente a la normativa vigente a nivel mundial, en toda la OMC, por ejemplo. Ya voy a hablar de esto más adelante. El otro punto para la construcción de una economía no capitalista, llamémoslo así, una ciencia no capitalista, es la apropiación económica del trabajo social cooperativo debe ser realizada por la propia sociedad y por el Estado. ¿Qué hace el capitalismo cognitivo? Justamente hace la expropiación del potencial social, de lo que se suele llamar el general intellect.
Y esta apropiación se ha hecho a través de justamente la financiarización privada, ¿no? El único sistema institucional que ha podido seguir a estas redes cognitivas, a este intelecto colectivo, ha sido el sistema financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente es necesario tener una política pública que intervenga e interceda para que no se dé esa apropiación a través de estos sistemas financieros, y eso implica tener políticas con respecto a subsidios, políticas con respecto a la banca de desarrollo, políticas en este caso de incentivos a través de impuestos, etc. El otro punto tiene que ver con los científicos deben tener acceso al capital financiero para poner en marcha la innovación social. Y aquí claramente el principio de innovación no es de quien financia, sino de quien innova, ¿no? Claramente lo que nosotros estamos viviendo, y aquí paso al siguiente punto, es que tenemos que discutir el tema de la autonomía universitaria, si es que se está dando también a nivel mundial. Y esto nosotros creemos, o al menos yo creo que no necesariamente se está dando, porque no puede haber autonomía si es que no existe autonomía del pensamiento, y lo que nosotros estamos viviendo más bien es una heteronomía mercantil. Quien financia principalmente las grandes investigaciones, principalmente en Estados Unidos, esto no necesariamente pasa en Europa, son grandes transnacionales. Entonces ahí no existe autonomía de la investigación, sino está en función justamente de los grandes intereses de las grandes corporaciones, y para eso tiene que haber a nivel del Ecuador y a nivel regional un pacto fiscal para la financiación de la investigación, justamente para que se dé esa autonomía universitaria, esa autonomía de las redes de conocimiento, porque sin eso realmente será muy difícilmente construir una sociedad del conocimiento no capitalista. Y aquí vienen dos temas fundamentales, ¿no? Un tema fundamental, y ya también sin romanticismos, tiene que ver con la disputa a nivel mundial, ¿no? Si es que nosotros no construimos una nueva arquitectura financiera, si es que nosotros no construimos instancias regionales que diriman conflictos comerciales y de inversión, y si es que nosotros no auspiciamos espacios como el COSUCTI, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de UNASUR, donde realmente se discutan líneas de investigación en el marco de nuestras necesidades y de nuestras potencialidades como región, nosotros no vamos a ningún lado, ¿no? No vamos a ningún lado porque la normativa y la organización vigente en el capitalismo cognitivo realmente son una camisa de fuerza que nos imposibilitaría construir una sociedad del conocimiento. Claramente, el ejemplo más claro es justamente los TDIs, el CIADI o la normativa de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, y claramente las cadenas de transmisión son, por ejemplo, los TLCs, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en los TLCs no existe el concepto de desagregación tecnológica, y el concepto de propiedad intelectual es un concepto de propiedad intelectual completamente privado. Entonces, el tema de la integración latinoamericana no es una cuestión de romanticismo, sino es una cuestión de necesidad imperante de nuestros pueblos. Por otra parte, algo que es fundamental, la investigación e innovación debe estar en función de las necesidades de su población, de los derechos y de las potencialidades, centrando, como señalaba, en la vida. No es cualquier tipo de investigación, sino es una investigación pertinente a las necesidades del país. Yo siempre pongo de ejemplo el tema de las enfermedades olvidadas que nadie ha investigado porque no resulta rentable para la farmacéutica, o el tema del perfil epidemiológico que todavía tenemos enfermedades del tercer mundo, porque no le ha interesado ni a la academia ni a las empresas financiar cómo hacemos para cambiar el perfil epidemiológico. Vale la pena señalar, bueno, algo que es fundamental, el tema de la construcción de un patrón de acumulación bioético sostenible ambientalmente e intergeneracionalmente. La generación de ideas en este marco es sostenible ambientalmente, ¿no? En sí mismo no podrían producir ningún daño, sino qué es lo que haces con esas ideas, es lo que te puede producir el cambio y lo que te puede producir el tema de los problemas ambientales, ¿no? Entonces, lo que es necesario construir es una ciencia que busque un desarrollo productivo sin desposesión, como diría David Harvey. Y obviamente es una ciencia en este sentido para el florecimiento, ¿no? En el capitalismo la ciencia es justamente lo que busca es para incrementar el tiempo excedente del trabajo, ¿no? Lo que se denomina el tema del plusvalor. Y justamente lo que nosotros debemos buscar es una ciencia para la emancipación social y para la buena vida. Una ciencia que libere tiempo para disminuir, no para disminuir los costos y aumentar la circulación del capital, que es la ciencia del capitalismo, que lo que busca es tener una ciencia justamente, porque a veces existe también un romanticismo que la ciencia va a llevar a bajar los problemas ambientales.
cuando realmente la ciencia ahorita completamente capitalista lo que busca es hacer sostenible el propio capitalismo. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es otro tipo de ciencia que busque una sostenibilidad también con parámetros bioéticos e intergeneracionales. Y obviamente en esta ciencia también tiene que no haber una decisión del mundo del trabajo y el de la reproducción de la vida, para lo cual nosotros tenemos que construir nuevas formas de propiedad y nuevas formas de organización. Y en el marco de eso, algo que también estamos haciendo en este momento, es discutir cómo son los regímenes académicos y de gestión del conocimiento. Lo que hizo el capitalismo, por ejemplo, es una separación en el marco del Fordismo y del Taylorismo, y ahora obviamente del capitalismo cognitivo, es tener un sistema académico y de gestión del conocimiento funcional, por ejemplo, al Fordismo, ¿no? O al Taylorismo, en la cual lo que nosotros necesitábamos es cierto tipo de profesionales como parte de una maquinaria industrial. Ahí siempre recuerdo la imagen de Charlie Chaplin en tiempos modernos. Si es que nosotros no cambiamos en ese sentido, por ejemplo, el régimen académico que tenemos en la universidad, tampoco podremos construir una ciencia no capitalista. Esta ciencia o este conocimiento tiene que ser en ese marco, a mi modo de ver, fusionar algo que separó deliberadamente el capitalismo cognitivo, que son las ciencias y las artes. Este nuevo régimen académico tiene que volver a unir y a fusionar, si es que queremos que realmente sea, por ejemplo, la creatividad sea el mayor valor que tenga dentro de la sociedad en términos de valor agregado, y recuperar, por ejemplo, dentro del proceso lo lúdico, en el proceso de aprendizaje y en el proceso productivo, y recuperar también, si es que nosotros, por ejemplo, queremos construir un Estado plurinacional, que en el proceso de generación de conocimiento se dé un diálogo de saberes, o lo que se suele denominar una ciencia postnormal, a través de no únicamente la interdisciplinaridad, sino también justamente a través de la transdisciplinaridad, donde podamos dialogar y no se dé una supremacía de las ciencias occidentales frente a otro tipo de saberes. Entonces, en general, lo que acabo de mencionar es que lo que el mundo está viviendo es una crisis de civilización, que es producto de una crisis cognitiva, crisis del modelo de acumulación, crisis del modelo de redistribución, crisis de la democracia y crisis de la sostenibilidad ambiental. Y si es que nosotros queremos realmente transformar esas crisis civilizatorias, nosotros no tenemos que tener miedo en apuntar a aquello que realmente puede ser, es la estrategia para dar el salto cualitativo, poner por delante, en este caso, la vida, y poner por delante que la vida es lo que más tiene que ser valorado, y utilizar una ciencia y el conocimiento como estrategia de emancipación social de nuestros pueblos. Muchas gracias, compañeros.